La dinámica que hoy día vamos a trabajar es hacer un repaso de una variedad de temas que hemos venido abordando, que son preguntas del mismo Ministerio de Educación, pero que lo vamos a hacer con una finalidad. La finalidad es reflexionar y ubicar las estrategias más apropiadas para resolver estas preguntas. Por supuesto, acompañado de una retroalimentación que tenemos que hacer. El propósito entonces de esta sesión es fortalecer, maestros, esa capacidad para resolver estas casuísticas, ¿verdad? Correcto. Maestros, el día de hoy quiero empezar, no sin antes pasar desapercibido, explicarte esto. Nosotros desde el área de comunicación tenemos un enfoque. Profesor, ¿cuál es el enfoque del área de comunicación? Yo quiero que tú interactúes conmigo. Quiero que interactúes conmigo. ¿Cuál es el enfoque del área de comunicación que tú y yo desarrollamos y que tenemos que implementarlo, que aplicarlo dentro de nuestras actividades? Es el enfoque comunicativo, ¿de acuerdo? El enfoque comunicativo, perfecto, maestros, no olvidarte. Y el enfoque comunicativo, a ver, el enfoque comunicativo, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos dice el currículo? ¿Cómo debemos enseñar el lenguaje? ¿Cómo enseñar? La pregunta es, ¿cómo enseñar el lenguaje? Ah, mira, a ver, muy bien, maestra Janet. Maestra Janet dice, profesor, hay que tomar en cuenta el contexto. Sí, profesora Janet, esto es. Ah, por ahí nos dice, muy bien, igual, maestra Zuni, ya, hablando, leyendo y escribiendo, por ahí nos dice, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos que enseñar a hablar hablando, ¿no? Yo tengo que enseñar a leer leyendo, por supuesto. Yo tengo que enseñar a escribir escribiendo, haciendo que mi estudiante escriba. No teoría, sino práctica. ¿Por qué? Porque hay que entender que el lenguaje, hay que entender al lenguaje como una práctica, ¿qué, maestros? Como una práctica, ¿qué? Como una práctica, el lenguaje se debe entender como una práctica, a ver, como una práctica social. ¿De acuerdo? Profesor, el lenguaje, que ya no hay que, el enfoque tradicional, enseñar, el que sabe, para probar comunicación horaria del lenguaje, tenía que escribir bien, ¿no? Aprenderse las palabras, no, no. Ahora, el propósito de nosotros como docentes del área de comunicación es enseñar al estudiante a desarrollar, y por ahí me lo decía, desarrollar qué cosa, profesores, desarrollar competencias, pero ¿qué tipo de competencias? ¿Qué tipo de competencias, profesores? Competencias, a ver si me hace recordar, profesor, ¿qué competencias nosotros en el área de comunicación necesitamos desarrollar? Las competencias, muy bien, maestra Luz, muy bien, maestra Corina, correcto, maestra Zúñiga, muy bien. Las competencias comunicativas. Profesor, ¿y qué involucra las competencias comunicativas? Lo que me has dicho. Hablar, ¿no es cierto? Pero no solamente hablar, sino también a saber escuchar, a, a poder saber leer y saber escribir. Esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Mi estudiante va a ser competente en el área de comunicación en tanto que pueda hablar, expresarse oralmente bien, pueda leer y comprender los textos que lee y pueda escribir textos. De ahí es que el ministerio se pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para poder garantizar que mis estudiantes logren eso? Entonces nos propone tres competencias. Estas tres competencias que tú y yo conocemos nos permite desarrollar. Y mírame, nos da estas competencias. Se comunica oralmente en su lengua materna. Y esta competencia involucra capacidades. Y nosotros sabemos que hay 6 capacidades para esta competencia se comunica oralmente.
La primera, obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral. Si tú te das cuenta, estas dos, ¿con qué tiene que ver? ¿Con el hablar o el escuchar? ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con el hablar o el escuchar, profesores? Cuando me dice, obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral. Entonces, esto tiene que ver con esa capacidad de escuchar, ¿verdad? Escuchar, la escucha activa. Pero cuando ya me dice que el estudiante tiene que aprender a adecuar, ¿adecuar qué? Su texto, pues. Aprender ¿a organizar qué? La información que va a utilizar. Y a desarrollar qué cosa? Las ideas. Esto, cuando dice que va a adecuar, cuando va a organizar, cuando va a desarrollar las ideas, y lo hace de forma coherente y cohesionada, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Con el escribe o con el hablar? Ojo, la competencia es se comunica oralmente, maestros. ¿Ok? Y entonces yo les pregunto, si esta competencia oralmente, si la competencia oral no podría ser escribe, ¿verdad? Porque el escribe es otra competencia que aparece más abajo, ¿no? Entonces, cuando me dice que el estudiante va a adecuar, va a organizar, desarrollar las ideas, eso tiene que ver con el discurso oral. El discurso oral, profesores, ¿verdad? El discurso oral. Y ojo, eso tiene que ver entonces ya no con el escuchar, sino con el hablar, ¿cierto? ¿En el rol de qué? El rol de hablante. Es que en el área de esta competencia hay dos roles. Hay un rol de hablante, ¿ok? Hay un rol de hablante y a veces nosotros cumplimos otro rol, cuando no, el rol de oyente. Entonces, en la comunicación oral hay dos roles que se trabajan, con el cual cumplimos. En algún momento, cuando estamos dialogando, soy el que está hablando, soy el hablante, pero cuando yo me callo y la otra persona me explica, me responde, ahora yo cambio ese rol y ahora ya no soy hablante, soy oyente. Y entonces aparecen esas capacidades. Como por ejemplo, también cuando yo hablo, fíjate, estoy haciendo uso de mímica, de gestos. ¿Eso qué son? Los recursos no verbales. Profesor, ¿y los recursos paraverbales? ¿Cuáles son esos recursos paraverbales? ¿Te acuerdas? A ver, yo quiero que tú me digas, ¿cuáles son esos recursos paraverbales? A ver, mencióname algunos, profesores. ¿Algún recurso paraverbal? Muy bien, maestro Ronald. Esa es una. Maestro Edu, correcto. Maestra Diana, correcto. Maestro Emerson, maestra Delia, correcto. ¿De acuerdo? Mira, profesor, no te vayas a confundir. Hay recursos no verbales. Los recursos no verbales tienen que ver con qué? Con lo proxémico, lo kinésico, ¿verdad? Profesor, proxémico, lo kinésico, sí, lo kinésico, es decir, los gestos, las mímicas, ¿de acuerdo? Las muecas, los guiños. Y cuando me hablan, profesor, de lo proxémico, proxémico, ¿de qué palabra viene? De proximidad. Es decir, tiene que ver con el desplazamiento, con, ¿no?, las distancias, que cuando yo converso, por ejemplo, con una persona, imagínense ustedes que observan a lo lejos que dos personas están conversando, pero están cerca, están más o menos a medio metro. Ah, eso significa que hay una amistad, pues, ¿no? Son amigos, hay un grado de repente, de cercanía entre ellos. Pero si lo vemos a una distancia mucho más larga, ¿no? O cuando estamos exponiendo, ¿no? Entonces, eso es lo proxémico. Y cuando hablamos de los recursos, entonces, paraverbales, los recursos paraverbales, estos tienen que ver con lo que acompaña a la palabra oral. Yo en este momento estoy haciendo uso de recursos paraverbales, perdón, no verbales, cuando digo hago estos gestos, no, bueno, no puedo irme para atrás, para adelante, porque no estamos en la parte presencial, pero eso lo podría hacer, ¿no? Pero cuando hablamos de lo paraverbal, ya hablamos de esos recursos que utilizamos
para acompañar a lo que estamos hablando. Entonces, hay veces en que levantamos la voz, y decimos levantamos la voz cuando queremos de repente enfatizar algo. Entonces hablamos del volumen, pero hay a veces, profesores, y te quiero comentar, ¿no? Que a veces hay maestros que de repente por ahí confunden eso, y eso tenemos que evitarlo. Entonces, fíjense ustedes, hace un momento estaba levantando la voz, pero ahora yo estoy, como el propósito es algo confidencial, entonces hay que adecuar el tono de voz, ¿de acuerdo? Hay que adecuar el tono de voz. Y hablamos de adecuación, mira, ve, ¿no? El volumen de voz, el tono, el timbre, ¿no? El timbre. Eh, Aquí los conectores, nos preguntan por ahí, ¿los conectores pueden ser recursos paraverbales? No, los conectores son recursos verbales, ya, porque son palabras, ¿no? La palabra es un recurso verbal. Lo paraverbal tiene que ver con, por ejemplo, hay personas, tiene que ver con el volumen de voz, tiene que ver con la entonación de voz. Pero ¿por qué no te fuiste temprano? A veces cuando la grita, miren, cómo entona de esa manera. Otra cosa que, otra manera sería, a ver, oye, préstame dinero, ¿no? Préstame dinero. Suena como que estoy exigiendo, ¿no? Eso funciona cuando de repente quiero dar una orden, pues, ¿no? Entonces, y otra cosa es que le diga, oye, préstame dinero. Ah, eso suena a ruego, ¿no? Entonces yo tengo que adecuar eso. Entonces, la entonación, el volumen de voz, el timbre de voz, las pausas que hacemos. Hay personas que hablan rápido, hay personas que hablan más pausado, ¿no? Entonces, eso es importante también que lo puedas ir viendo. Entonces, los recursos paraverbales son estos, ¿no? La intensidad, el volumen de voz, etcétera, ¿no? La fluidez, entre otros. Los conectores son recursos de la escritura, por supuesto, maestro Edu. Los conectores son algunos recursos, ¿no? Que tienen que ver con, no solamente con la escritura, porque yo también puedo, cuando yo estoy hablando, estoy utilizando conectores. Lo que pasa es que lo estoy oralizando nada más, ¿de acuerdo? Entonces, mira, cuando yo digo entonces, lo que acabo de pronunciar es un conector. Entonces, ¿no? Entonces, los conectores son recursos verbales, ¿no? Y ayudan a conectar. Ese es un recurso de cohesión, ¿de acuerdo? Pero mira, ve, no solamente te dicen que organice las ideas, las desarrolle, sino que utilices, la acompañes de recursos verbales y no, paraverbales y no verbales. Y de forma estratégica, ¿no? De forma estratégica. Nos habla de interactuar estratégicamente con distintos interlocutores. Mira, interacción. Y aquí viene lo que decía, la interacción tiene que ver con estos dos roles, de hablante y oyente. ¿Y qué tiene que pasar aquí? Bueno, nos dice estratégicamente, y aquí viene también algo importante, los turnos de participación. Es importante. Y muchas preguntas del Minedo te vienen en cuanto a los turnos de participación. Y eso lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Muy bien, maestra Rosario, las cualidades de la voz que nos dice la maestra Rosario. ¿De acuerdo? Excelente. La otra competencia, lee, hay que enseñar a leer leyendo. Así como aprendemos a manejar bicicleta, no leyendo un instructivo, sino manejando, ahí nos caemos, no importa, pero nos levantamos y aprendemos. Aprendemos a leer, solamente debemos aprender leyendo. Y esta competencia, lee, tiene tres capacidades. Obtiene información del texto escrito. Cuando me dice el currículo, obtiene información del texto escrito, esto, cuando las preguntas, profesor, y tú sabes que ya estás en auge, cuando las preguntas del Minedu corresponden a la competencia lee, ¿tú qué tienes que tener en cuenta? La estrategia va por relacionar con los niveles de las preguntas que te hacen. Porque si te dicen, según el texto, ¿se interpreta qué? Interpreta, ese es inferencial. Si se me dice, de acuerdo al texto, ¿no? El estudiante identificar información, eso es literal. Entonces, cuando me dice, obtiene información explícita, porque luego el currículo lo menciona así,
esto, profesor, esta pregunta tiene que ver con el nivel literal. ¿De acuerdo? Ah, el maestro Ronald dice, profesor, y cuando el estudiante elabora esquemas, a ver, cuando el estudiante, mira lo que dice acá, cuando el estudiante elabora un esquema. Yo quiero preguntarte, cuando elaboras un esquema, vamos a poner uno de los más complicados, un mapa conceptual, ¿ya? ¿Qué necesitas primero para que ellos construyan un mapa conceptual o un esquema, ya, bueno, un esquema, me han puesto el dedo acá, un esquema? ¿Qué necesito primero que el estudiante haga? A ver, claro, el análisis, por supuesto, ya, y dentro de ese análisis, ¿qué procesos cognitivos debo identificar? Primero, nos dice la maestra Ruth, primero, profesor, debe identificar la información relevante. Debe identificar eso. Ojo, obtener información relevante, eso es identificar, identifica, reconoce. Eso es literal todavía, ¿de acuerdo? Eso es literal, ¿ya? De acuerdo, sí. Vamos a suponer que leyó un texto y vio pues que había causas, consecuencias, y dentro de ella el estudiante está leyendo. Yo te pregunto, si está haciendo eso, si ha leído el subtítulo y luego saca lo más importante del párrafo que está acompañando, ¿está infiriendo ahí, está interpretando o sigue identificando información? ¿Ah? Mira, esta pregunta nos lleva a una reflexión. Esta pregunta nos lleva a una reflexión. Ya, el estudiante identificó lo más importante, pero luego, ¿qué hace? Está lógicamente clasificando la información, está clasificando, está jerarquizando, ojo, jerarquiza, todavía dice, esto va primero, y luego organiza, pero organiza la información que aparece en el texto, o en un esquema aparece una opinión, o aparece una deducción. Un esquema, cuando ustedes mandan a los estudiantes que elaboren un mapa conceptual. ¿En un mapa conceptual hay interpretación o simplemente han organizado la información de un texto? Mira, lo que te estoy preguntando es eso. Qué dice el currículo nacional con respecto a la competencia obtiene información? Dice que el estudiante localiza información, selecciona la información explícita. Mira, selecciona. Entonces, lógicamente, está organizando las ideas, ¿no? Ah, ya, sí, sobre los recursos textuales, ya lo voy a mencionar en su momento, profesor, gracias. Está organizando la información. Tú lo que encuentras en un mapa conceptual o un esquema es esto, ¿no? Un nombre o un sustantivo, por acá otro nombre, por acá otra palabra clave, por acá otra palabra clave, pero todo lo que está aquí es ¿de dónde? Es información del texto. Eso solamente que lo han organizado, lo han planteado en un formato distinto. Lo que era un texto continuo, ahora lo han convertido en un texto, en un formato discontinuo. Pero igual sigue siendo información explícita, porque en un mapa conceptual no hay interpretación todavía. ¿No? Sí hay relaciones, porque lógicamente cuando se trata de seleccionar información, aparece ahí estos procesos de análisis, como hemos dicho, pero sigue estando en un nivel todavía literal, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego ya viene la otra capacidad que es infiere e interpreta. Y aquí, cuando dice infiere e interpreta, ¿no? Claro. Hay que distinguir entre un resumen y un argumento. Ahí ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Ya eso lo vamos a ver luego. Entonces, en infiere e interpreta, ya infiere e interpreta, esto es nivel inferencial. Cuando el Minedo te diga, de acuerdo al texto, se infiere que lo que tú vas a encontrar
como alternativa no debe estar en el texto de manera literal, sino que debe estar de manera inferencial. Inferencial. Es decir, profesor, la información que tú debes encontrar no debe, si me preguntan por un nivel inferencial, la información ya no es explícita, sino es implícita, ¿no? Ya vamos a plantear también ejercicios sobre esto. Ahora, si me dicen que el propósito es que reflexionen, reflexión, esto es opinión, ¿verdad? Es decir, cuando le pedimos al estudiante que opine. ¿Qué opine sobre qué? Sobre la forma. ¿Por qué el profesor Martín utilizó un color celeste en todos estos recuadros? ¿Por qué aquí naranja y por qué aquí medio oscuro? Por algo será, ¿no? ¿Por qué lo presenté de esa manera en un cuadro y no lo textualizado? Esa es forma. Pero eso estoy reflexionando sobre la forma. Pero también podría reflexionar u opinar sobre el contenido. ¿Y a qué tiene que ver con las ideas? Con las ideas que aparecen en el texto. Y el contexto casi no te lo van a preguntar. Pero todo esto, cuando me dicen reflexión, es decir, cuando me piden una opinión, esto ya no es un nivel literal, esto es un nivel crítico. No es un nivel literal ni tampoco inferencial, esto es nivel crítico. ¿Ya? Y por otro lado, escribe, claro, escribe diversos tipos de textos. Antes de escribir, tiene que adecuar el texto. ¿De acuerdo? Adecuar el texto a la situación comunicativa. ¿Ok? Esto lo podríamos relacionar con el proceso didáctico de la planificación. El proceso didáctico de la planificación, porque tú sabes que para producir textos hay una estrategia, hay procesos didácticos. La planificación, luego viene la textualización y por último la revisión. Cuando te dice ya que el estudiante ya organiza y desarrolla las ideas de manera coherente, mira las propiedades textuales, de manera coherente, cohesionada, ¿no? Antes me hablaba de la adecuación. Estas son las propiedades del texto, mira. Inclusive luego también acá las convenciones del lenguaje, los acuerdos, ¿no? Cuándo escribir con mayúscula, cuándo tildar las palabras, esas son las convenciones del lenguaje, ¿no? El lenguaje escrito. Estos dos aspectos que están acá ya no es planificación porque ya están organizando, ya están desarrollando las ideas. Entonces, esto ya tiene que ver con la textualización, ¿no? La textualización, ¿de acuerdo? La textualización. Y por último, la reflexión siempre va a ser pues la parte de la revisión, ¿no? La revisión. Pero lo vamos a ver, lógicamente, en estas casuísticas que vamos a tener ahora, ¿no? Muy bien. Sí, es importante tener en cuenta, si voy a hablar, dice el maestro Ronald, si voy a hablar de la fábula, es importante entregarle un ejemplo al estudiante o de la teoría, paso directamente a la redacción, teniendo en cuenta sus tres pasos. A ver, ¿cómo enseñar a producir? Pero primero que tiene, a ver, no se trata de darle un modelo al estudiante, mira, este es un modelo, copia el formato y escribe tu fábula. Recuerden que las competencias tienen que estar vinculadas. Entonces, antes de escribir, el estudiante primero tiene que familiarizarse con el género discursivo, en este caso, si es una fábula, saber qué es una fábula, que identifiquen cuáles son las características de la fábula, cuáles son las partes de una fábula, quiénes son los personajes, sí, pero toda esa información tú no le vas a alcanzar, sino que primero hazlo leer una fábula, llévales una lectura que sea de repente para ellos, que ellos inclusive seleccionen esa fábula, llévales y lee con ellos. Primero vas a desarrollar la competencia lee. Una vez que ellos han leído, después, ojo, después que han hablado, qué malo, este león, cómo le hace esto a la tortuga, después que ha pasado eso, la parte también formativa, los valores, haz que reflexionen, no solamente el contenido, sino reflexionen sobre la forma. Este texto que acaban de leer, ¿qué podemos decir, no?
podríamos decir entonces, ¿quiénes son los personajes de la historia? Animales, profesor, perfecto. ¿Y cuál es la estructura? ¿Cómo empieza? Ah, presenta la estructura. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que ellos, a partir de una lectura que a ellos les guste, acercarlos a ese tipo de texto, a ese género discursivo. Y una vez que han hablado de qué trata la historia, es decir, el contenido, ahora habla también de la forma, que reflexionen sobre la forma. Y ahí es donde van a identificar las características de la fábula, los elementos de la fábula, entre otros. Y a partir de eso, ahora yo programo mi sesión de producción de texto escrito. Porque ya saben, entonces tomando en cuenta ya ese conocimiento previo, ellos van a hacer primero su guión de planificación, ¿no? Luego van a textualizar y luego van a revisar, ¿no? Lógicamente que es un proceso, ¿de acuerdo? Gracias a usted, maestro Rondo, por la pregunta. Eso es importante, por eso me interesa mucho. Profesor, la capacidad utiliza convenciones y reflexiona y evalúa. ¿Es proceso de revisión? Cuando utilizas las convenciones del lenguaje, es decir, ahí están, ¿eso es donde lo utiliza? En la escritura. ¿De acuerdo? En la escritura. Y están escribiendo. Eh, el profesor Martín con mayúscula, ¿no? Ellos tienen que ya utilizar. Eso es textualizar, ¿ya? Entonces, la segunda y tercera capacidad tiene que ver mayormente con la textualización. Y la revisión, ahí van a revisar todo, pues las convenciones, la cohesión, la coherencia, la adecuación, ahí lo van a revisar todo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Muy bien, entonces dicho esto, yo quería empezar con este recordar, porque es importante que tú lo tengas bien claro esos aspectos. Recordar, por ejemplo, que los procesos didácticos de la competencia oral, ¿cuáles son los procesos didácticos para la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, profesor? ¿Cuáles son los procesos didácticos para esta competencia? Se comunica oralmente en su lengua materna. Muy bien, maestra Elizabeth, ya me dio uno. Bien, correcto. Es, muy bien, antes, durante y después del texto, o después de qué. Antes, durante, después de la lectura, o antes, durante y después del discurso, profesor. Antes, durante y después del discurso. ¿Ya? En la competencia lee tenemos el antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿De acuerdo? Excelente, maestros. Muy bien. Ahora sí, yo quiero empezar esta parte ya planteando estas preguntas que nos va a llevar a recordar primero la forma como el Minedo te va a hacer la pregunta, profesor, valga la redundancia. Quiero que tú vayas familiarizándote y trabajar la estrategia. ¿De acuerdo? Eh, algunas preguntas del simulacro, profesor Emilia, van a estar aquí. Aquí le va a encontrar en este material. No se preocupe, le he puesto por aquí. ¿De acuerdo? Acá están. Yo no desaprovecho ninguna pregunta porque todas tenemos que revisarlas, porque de estas van a venir en el examen. Segurísimo que van a venir mínimo unas 15 preguntas por ahí, ¿ya? Por eso que aquí estamos abocados a trabajar todo eso. Profesor, el Minedo este es el formato de preguntas que te plantea el Minedo. Siempre te va a plantear así. Te va a dar lo siguiente. Te dice, lea la siguiente situación y responda a las preguntas 1 y 2. Es decir, nos da una situación. Profesor, ¿y la situación qué es? El contexto de la pregunta, pues, ¿no? Recuerda. Tú no puedes contestar, tú no puedes opinar algo si es que tú no conoces el contexto de la discusión, de la pregunta, de la conversación. Porque si tú de frente vas y lanzas una idea, puede que salga del contexto. Entonces te va a decir, oye, ¿qué estás diciendo? ¿No? Por eso es que el Minedu te contextualiza la casuística. ¿Y dónde está? Está en esta primera parte, aquí. Bueno, aquí te dan poca información porque luego ya en las preguntas específicas ya te va a ir dando. Pero mira, ve, ¿qué nos dice acá? ¿Y qué tienes que rescatar aquí? Dice, los estudiantes de primer grado van a participar en las ferias escolar nacional de ciencia y tecnología. Ya te ubicaron que es una feria en donde van a participar. ¿De acuerdo? Es una feria de ciencia. Si me hablan de ciencia,
Entonces por ahí los temas ya sé por dónde van, ¿no? Ahora mira lo que dice la pregunta. Un grupo de estudiantes está elaborando un tríptico informativo. Maestros, está elaborando un tríptico informativo. ¿Tú me puedes decir qué competencia es la que está ahora abordándose? ¿Cuál de las tres competencias del área de comunicación es la que por allí ya me da una pista? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Me están alcanzando respuestas. ¿De acuerdo? Muy bien, maestra Dayana, maestra Noemí, maestra Madeleine, maestra Yesenia, maestra Olinda también, maestra Elizabeth. Por supuesto, me están diciendo que si van a elaborar un tríptico, el tríptico es un texto escrito. Por lo tanto, la competencia, yo ya me di cuenta que la competencia por allí tiene que ver con qué, con escribe, ¿de acuerdo? La competencia es aquí escribe. Yo ya lo tengo, yo ya la identifiqué. Yo te recomiendo, profesor, que identifique la competencia, porque te va a dar una idea. Mira, ve, cuando el minero te plantea una pregunta de la competencia escribe, te va a dar el texto, porque el texto es la evidencia, ¿no? La evidencia, esto, que, esto, perdón, la evidencia que te va a pedir que tú observes y que le ayudes a mejorar, porque todas las preguntas de la competencia escribe te dan el texto para que te digan, uno de estos problemas aparece en el texto y te va a pedir que hagas alguna acción pedagógica y tú entonces vas a tener que trabajar de esta manera. Mira, ve, miren ustedes, ¿ah? Ah, inclusive por ahí me están dando, inclusive ya en qué proceso didáctico me estás diciendo. Mira, un grupo de estudiantes está elaborando un tríptico informativo sobre la importancia del consumo de la quinoa. Profesor, esta competencia escribe, mira, cuando la competencia tiene que ver con producción de texto, lo voy a colocar por acá, profesor. Cuando tú observes que la pregunta tiene que ver con producción de textos, profesor, puede ser oral, ¿ah? Puede ser oral o puede ser escrito, pero es producción de texto. Cuando se da esto, profesor, ¿qué tienes que mirar? Aparte de la competencia, tienes que mirar qué cosa, el propósito. El propósito comunicativo. Esto tienes que mirar. Porque varias preguntas que te va a hacer el ministerio te va a decir si cumple o no con algunas propiedades del texto. ¿De acuerdo? Y yo me doy cuenta que aquí van a elaborar un tríptico, pero para hablar de la importancia del consumo de la quinoa. Este es el propósito del texto. Para eso van a escribir. Entonces yo debo cuidar, porque ya estoy mirando acá de reojito nomás, profesor, que este es el texto posiblemente que de algún estudiante. Y entonces yo ya sé que tiene que apuntar a ese propósito. Listo. En este contexto, los estudiantes le piden al docente que los ayude con la revisión de la sección en la que se mencionan los aportes del nutritivo de la quinoa. Mira, están hablando acá de los aportes nutritivos de la quinoa. Pero hay un propósito. ¿Para qué vas a hablar? Para, lógicamente, señalar qué importante es consumir esa quinoa. Esta es la primera versión de su texto. ¿De acuerdo? Listo. Y acá me dan el texto. Y lo vamos a leer rápidamente, es corto. ¿Cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Este tipo de alimento es de suma importancia porque aporta mucha energía y además nos da otra opción para nuestra lonchera. Como sabemos, la quinoa es el principal producto de exportación de varias regiones. Según lo que revisamos, un gran porcentaje de los productos que exportamos se relacionan con la quinoa. Entonces, si promovemos el consumo de la quinoa en el Perú, tendremos más oportunidades de progresar económicamente. Por eso, es muy importante difundir información sobre los aportes nutritivos de la quinoa. Perfecto. En una primera acción, vamos a ver acá esta pregunta. ¿Ya? Vamos a ver esta pregunta. Y luego vamos a hacer una retroalimentación breve. Mira, ese es el texto que les han planteado, que le pide que revise. Ahora el minero te pregunta, dice, el docente busca retroalimentar. Profesor, cuando te dicen retroalimentar,
¿qué tipo de retroalimentación es para el Minedo la más adecuada? Cuando me dicen retroalimentar. Sí, retroalimentar, tú sabes que hay 3 tipos de retroalimentación. Hay una retroalimentación, voy a anotarlo acá para que tú lo recuerdes. Hay una retroalimentación básica o elemental, ¿no? Hay una retroalimentación descriptiva, ¿de acuerdo? Y hay una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, ¿de acuerdo? Reflexiva o por descubrimiento. De estas, ¿cuál es la mejor o la más adecuada? El Minedo dice esta. Cuando el profesor genera reflexión en el estudiante. La básica, ¿en qué consiste? Cuando dice, buen trabajo, muy bien, buen trabajo, excelente trabajo, muy bien. O, no, tu trabajo está mal, corrígelo. Pero no le da más información. Esa es la básica. La descriptiva es la más común. Cuando el profesor ya le dice, le menciona lo positivo o lo negativo, o lo que tiene que hacer el estudiante, pero no lo deja reflexionar al estudiante. Entonces, en este sentido, cuando nos preguntan cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada, profesor, lo más adecuado es cuando tú vas a mirar acá los verbos, porque los verbos indican acciones, los verbos, y vas a ubicar los verbos donde el profesor genera reflexión. ¿Y cómo lo hace? Con preguntas. Cuando el profesor pregunta, ¿no? Preguntar. Cuando el profesor, ¿qué hace otra acción? Solicitar. Mira, estos verbos, tú tienes que familiarizarte con ellos. ¿Ya? Pedir. Junto a ellos. Cuando digo leer junto a ellos, esto también es válido, junto a ellos. Mira, preguntar. Cuando el profesor le pregunta sobre, le pregunta algo, a ver, ¿y por qué mencionas que la lengua es abstracta? Está preguntando. ¿Y eso qué va a originar? Que el estudiante reflexione, que pueda generar, ¿no? Solicitar, a ver, explica, a ver, solicitar que le explique por qué tildó la palabra. Ahí lo va a hacer reflexionar. Cuando le pide, ¿no? Algún ejemplo sobre lo que está diciendo. ¿No? Cuando lee junto a ellos, cuando revisan junto a ellos, esto también funciona. Profesor, ¿y qué tienes que evitar? ¿Qué es lo malo? Cuando a todos los verbos, cuando el profesor es el quien le dice, le manifiesta, no, le indica, le comenta, eso ya no. Ya, mira, ahora sí. Mira que dice la alternativa A. El profesor dice preguntar. Ah, este verbo puede ser. Este verbo se presenta como una opción adecuada. Pero vamos a ver qué pregunta. Preguntar si creen que es necesario incluir información respaldada por especialistas. Mira, acá el docente busca retroalimentar a los estudiantes para que desarrollen adecuadamente el tema. Entonces, preguntarles si creen que es necesario incluir, ¿ya? Mira, empezó bien, ¿no? Le está preguntando si creen que es necesario incluir información respaldada por especialistas sobre el tema. Si esta acción es buena, muy bien, profesor. Luego, ojo, aquí dice, después hay un conector. Vamos a ver, esto indica otra acción. Sugerirle que en la siguiente versión citen a fuentes donde obtendrían información para mostrar lo que se ha basado. Pero le está sugiriendo por ahí, ¿no? No le está dando exactamente, pero ya le está dando una pista. Como que duda por acá, ¿no? Vamos a dejarlo en duda. Está sugiriendo. Y hemos dicho que cuando el profesor le indica, le sugiere, le comenta, le subraya, eso ya no es lo más adecuado. No es que esté mal, pero sí hay que generar y priorizar esas acciones donde el profesor hace reflexionar. Mira lo que dice la alternativa B. A ver, solicitar que mencione, eso está bien,
solicitar que mencionen cuál es el propósito principal de la sección y que han presentado. Ya le está preguntando, quieren saber cuál es el propósito. Después, pedir. Ah, mira, pedir. Esta también es una buena opción. ¿Qué les pido? Que identifiquen las ideas que no se adaptan con... Correcto, mira, está pidiendo que identifiquen a qué ideas no se relacionan con el propósito. O sea, primero le preguntan, ¿cuál es el propósito? Ahora sí, indícame, ¿todas las ideas se relacionan con el propósito? A ver, indícame las que no. Entonces, el estudiante va a indicar, él va a indicar las ideas, no el profesor. El profesor le pidió, pero él es el que va a dar. ¿De acuerdo? Y que añadan otras. ¿Quiénes van a añadir? Ellos, ¿no? Los estudiantes. Mira, eso se presenta como una buena opción. Hay dos chat. ¿Qué dice la B? La C. Comentar que han trabajado dos temas en su escrito. Por un lado, el aporte emocional, tal, tal. Mira, ve, le comenta. Y luego, después dice, explicarles que de acuerdo con el propósito, solo deben desarrollar el primero de estos temas. Dice, según, mira, ve, ya le está diciendo. Pero se trata de que el profesor genere en que le reflexione, no que le diga, no que le explique, no que le comente. La menos adecuada es la C, pero la más adecuada es la que tú me estás dando, profesor. Alternativa B. ¿Correcto? Muy bien, ¿de acuerdo todos, profesor? De acuerdo, excelente, profesores. Muy bien, la B. Ya lo tenía, profesores, ¿no? Perfecto. A ver, te presento otra pregunta con respecto a la misma situación. Otro de los grupos, recuerden que van a participar en una feria, ¿no? De ciencia y tecnología. Ya, pero acá hay otro grupo. Luego de revisar información variada acerca de los efectos negativos, ¿no? Del consumo de bebidas gaseosas, ha empezado a escribir un informe sobre el tema. Ah, mira, van a escribir un informe. ¿De acuerdo? Van a escribir un informe sobre el tema, ¿no? Luego los integrantes del grupo les han pedido al docente que los ayude con la revisión. Ya, pero van a escribir. A continuación se presenta parte de su texto. Ya, listo. Entonces, ojo, tener en cuenta que este grupo, ya, va a hablar de qué. ¿De qué va a hablar? ¿De qué tiene que hablar? ¿De qué tiene que hablar? Va a escribir un informe, sí, pero este grupo estaba encargado de qué? De hablar de qué? De los efectos negativos del consumo, ¿de acuerdo? Esto, esto. Muy bien. A continuación se presenta una parte de su texto. ¿Sabes por qué no se deben consumir gaseosas? Y aquí hace una nota, una aclaración, ¿no? Ahí pone un como corchete, un paréntesis, para decir, profesor, aquí iría la introducción, lo que sigue es el cuerpo del texto. Está explicando que este es el cuerpo del texto, ¿ya? Al final es un primer borrador. Y luego entonces empieza a decir, recuerden, ellos tienen que hablar sobre los efectos negativos del consumo de bebidas gaseosas. Ese es el encargo. Por eso te estoy diciendo, cuando la pregunta tiene que ver con la producción de textos, mira el propósito. Para empezar, un problema con las gaseosas está en sus ingredientes, que son agua filtrada, dióxido de carbono y colorantes. Estas bebidas son dañinas para la salud. Por lo tanto, una cantidad de azúcar que provocan efectos nocivos en la salud como la hipertensión. Según varios autores, las gaseosas descalcifican los huesos y dientes en los niños, por lo que tienen un químico llamado ácido fosfórico. Ese es el texto. La pregunta es, ¿está cumpliendo con el propósito, no, profesores? Ese texto. Recuerden, ellos tenían que hablar sobre los efectos negativos del consumo de la bebida. La pregunta es, ¿está cumpliendo con el propósito? ¿Mm? Correcto. Miren, ¿ah? Es una de las cosas. Ya. A ver, te dejo aquí. Claro que sí, sí está cumpliendo. Ya, te dejo aquí. ¿Ya? ¿Hay algún problema? Sí, porque siempre que es producción de textos te va a dar un problema que hay que ayudarles. Pero te dejo aquí para que lea la pregunta 2 y si has entendido la estrategia de la pregunta 1, me vas a dar. ¿Qué tienes? Mira, ve, acciones pedagógicas más adecuadas.
¿Qué tienes que mirar? Profesor, tengo que mirar los verbos, profesor. ¿Y cuáles son esos verbos que te van a dar una pista? Cuando el profesor le pregunta, cuando el profesor le pide, cuando el profesor le solicita, cuando trabaja junto con ellos. Ya, eso te voy. ¿Ya? Listo. A ver, maestro, el docente quiere ayudar a los integrantes del grupo a conectar mejor las ideas. Este es el problema, mira. No saben conectar bien las ideas. Y entonces te preguntan, ¿cuál acción pedagógica es la más adecuada para lograr su propósito? Listo. Ahí tenemos, maestros. Muy bien, ya me están alcanzando respuesta. Muy bien, maestra Melissa. Muy bien, maestra Susana también. Excelente, maestro Altamirano. Eh, maestro Miguel también, correcto. Maestra Daisy, correcto. Maestra Daisy, maestra Susana, bien. Segurísimo, dice el maestro Ronald. Profesor, esta es mi respuesta. Correcto, maestro Ronald. Excelente, esa es la respuesta. Maestro Edwin, muy bien. Maestro, a ver, ¿quién más por acá me escribió? Maestra Lenny, también, maestra, muy bien. Maestra Emilia, correcto. Maestro Robert, correcto. Maestra Suni, bien. Maestra Damila, correcto también. Maestra Elizabeth, maestra Mary, maestra Corina, excelente, maestros. Muy bien, muy bien. Bueno, maestro Freddy, por ahí, por el otro chat también. Maestro Sergio, correcto también, excelente. Muy bien, por acá tengo 33 respuestas más y me están dando como respuesta la alternativa, alternativa. A ver, ante la alternativa, simplemente una pequeña reflexión aquí. Mira, profesor, lo que me dice la alternativa B. Mira, hola, vamos con la A primero. Entre pedirles que subrayen, empezó bien, ¿no? Ya, les pide, ya, bien, le vamos a colocar un check. Luego, ¿qué nos dicen? Luego, decirles que los han empleado para establecer una relación. Decirles, no, ya no, pues, mejor pregúntale. Preguntarle si, por qué han empleado, eso sería mejor. Pero no decirle, profesor, ya me lograste tu respuesta ahí, ¿no? Y luego, después, indicarle que reemplace, le indican que reemplace por qué tal y le explica por qué. Esto sería lo más adecuado, tampoco. Empezó bien, profesor, pero en el camino se quedó. Vamos con la B. Entregarles una lista de conectores. Ojo, lo que yo quiero es que ellos aprendan a conectar las ideas. Entonces te pregunto, ¿será una buena idea entregarles una lista de conectores para que tengan como ejemplo? ¿Será lo más adecuado? Algunos dirán, bueno, puede ser, ¿no? Pero otros dirán, no, profesor. Pero vamos a dejarlo en duda, ¿de acuerdo? ¿Ya? Puede ser sí, puede ser no. Luego sugerirle, dice, que elaboren oraciones por cada conector, incluso le sugiere. Y sobre esa base solicitarle que reemplacen los conectores empleados. A ver, no me convence mucho esta alternativa. La C, ¿qué dice? Solicitarle que identifiquen cuál es la causa y cuál es la consecuencia entre la segunda y la tercera oración. Ah, o sea, no les dice, mira, acá tienes un montón hay una serie de conectores y utiliza cualquier. No, sino le dice, mira, a ver, lee la información, la causa, ¿no? Que aparece en la segunda y en la tercera, la causa y la consecuencia, léelo. Y luego que les pide, ahora sí que has leído y has identificado cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Ahora, pedirle que expliquen si el conector, por lo tanto,
mira, pedir aplique. Y lo último, después darle algunos conectores de causa. Ahora sí, al final, quizás, ¿no? Que lo usen en el caso de pedir que evalúen ellos, ¿no? ¿En qué otras partes, como la transferencia? La respuesta que más se adecua aquí para esta pregunta es la alternativa C, ¿de acuerdo? Esta tiene verbos que hacen más explícito, ¿no? Claro que sí, ¿ya? Entonces, la alternativa B tenía el andamiaje primero, te la entregaba la lista, pero mejor, pero primero mejor entonces sería, la alternativa sería que ellos, recuerden que los conectores lo que hacen es unir ideas, pero que para saber qué conector va en cada lado, tiene que saber cuál es la relación entre las ideas para poder conectarlas. Y eso es lo que hizo la alternativa C. No fue que le entregó un grupo de conectores y dijo, ahora aplíquenlo, no, sino que está tocando algo importante, que los conectores obedecen a una relación de ideas, y eso es lo que la alternativa C trae consigo, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Aquí tenemos un texto, ¿no? Aquí, así es, maestro Edu, así es. Acá hay otra pregunta. Acá hay otras preguntas. Otra situación. Lea la siguiente situación y responda, ¿no? Maestro, dice, las alternativas son bien confusas. Sí, hay algunas. Hay algunas. Esta pregunta que he planteado es una de las preguntas un poquito más confusas, pero hay otras preguntas que son más evidentes y son más rápidas de contestar, pero siempre utilicen la estrategia. ¿Ya? Otra situación nos está presentando acá y vamos a leerla rápidamente. Entonces dice, los estudiantes de cuarto grado están interesados en conocer el impacto que tiene la piratería en el cine y en la compra de los videojuegos, de música o de libros. Mira, quieren leer, están interesados en esto de la piratería. El tema que tiene que ver por acá es algo que tiene que ver con la piratería y quieren saber, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esto? En ese contexto, el docente les presenta los siguientes textos para que amplíen la información, que conozcan sobre este tema, sobre el fenómeno social. Perfecto. Hay textos que le están presentando. Y cuando hay textos, ¿qué competencia es la que se va a trabajar aquí? Básicamente, cuando te dan textos, ¿no? Esta competencia es ley. Y seguro que cuando te pregunta el Minedu por la competencia ley, te va a preguntar por información literal, perdón, información explícita, información implícita, implícita. Vamos a tener que ver también, recordar los niveles de comprensión lectora. Estos hay que mirar, ¿de acuerdo? Pero acá hay dos textos que son cortos, pero que seguramente vamos a tener aquí algo que, bueno, la intertextualidad, ¿no? Entonces, quieren saber sobre el tema de la piratería y el impacto que tiene en el cine, en la compra de videojuegos. Vamos a leer los dos textos que nos presenta el Minedo. Hay dos textos. Y entonces vamos a leerlo. ¿Qué dice el texto A? La Comisión Europea contrató a la compañía Ecori, empresa consultora de investigación, para que examinara el impacto de la piratería online sobre el contenido con derechos de autor. Bien, nos están hablando que hay aquí que una comisión europea ha contratado a una compañía, ¿no es cierto? La Comisión Europea contrató a Ecores, esa compañía, para que examinara el impacto de la piratería online, ¿no? Aunque sus conclusiones son muy amplias y completas, se resumen muy claramente. En general, no hay evidencias estadísticas que apoyen la idea de una disminución de las ventas a causa de la piratería. Mira, lo que está diciendo este informe es que no hay evidencias que la piratería afecta a las ventas. En otras palabras, piratear contenido no daña a las ventas. Esto es lo que dice digamos, esas conclusiones de aquel informe. Por el contrario, el estudio sugiere, mírame, por el contrario, se va a decir, este es un conector adversativo.
¿no? De contrariedad. Entonces, si la piratería no afecta, no daña las ventas, entonces, ¿qué? Va a decir algo contrario. Entonces, ¿qué? El estudio sugiere que la piratería puede incrementar, mira, la piratería puede incrementar la popularidad de videojuegos a través de las descargas y la reproducción de música vía Internet. El único rubro en el que se señala un impacto negativo, el único rubro que habla de un impacto negativo es el cine. Pues por cada 10 películas que se ven ilegalmente, se ven 4 menos de forma legal. Eso dice el texto. Entonces me da claramente, profesores, me da claramente que en este texto A, ¿cuál es la posición frente a la piratería? Frente a este tema de la piratería, profesor. Dime el tema ya lo determinamos, pero dime, quiero que me digas tú la idea central. Dime la idea central, el texto A, ¿qué dice acerca de la piratería? Acerca del impacto de la piratería en el cine, en la compra. ¿Qué me dice? Muy bien, la maestra Noemi dice, profesor, nos dice que el impacto de la piratería es positivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo el texto A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Que la piratería en el cine sí tiene impacto. ¿Y qué tipo de impacto? Positivo, que no afecta, ¿no es cierto?, a las ventas, que no daña las ventas. Muy bien, maestra Melissa. Maestro Robert dice, no afecta y es positivo. Maestra Rubén dice, piratear no es malo, nos dice, ¿no? Así es, parafraseando, que no daña, como dice la maestra Elizabeth, que no es un problema, la maestra Yesenia nos dice también. Correcto, esto es lo que dice. Ahora leamos el texto B. Ahora leamos el texto. El A es el único que afecta es el cine nada más, ¿no? No, pues profesor Elmer, tampoco no va a ir a la piratería, pues profesor. ¿Qué dice el texto B? En el Perú la piratería es un grave problema. Mira cómo empieza. La piratería es un grave problema. Ya desde allí ya me está dando una pista de cuál es la posición de el autor de este. La piratería es un grave problema. Genera regresión a la economía. Mira, genera regresión en la economía. Pues reduce los ingresos del gobierno por recaudación. Las personas que piratean no pagan impuestos por elaboración, importación, distribución y comercialización de los productos. Ya. Según datos estadísticos del Business Software Alliance, un 63% de empresas en el Perú usan programas piratas y existen más de 1 millón de usuarios de videos online pirateados. Los rubros más afectados de la piratería son, mira, los rubros más afectados por la piratería son el cine, la música, los juguetes y las editoriales. Algo que coincida con el texto anterior, ¿cuál sería en esto que acabo de subrayar? Algo que coincide, porque aquí también hablan de efectos. Correcto, hablan también que el cine es afectado, ¿no? Entre otros. De acuerdo con el Índice Internacional de Propiedad Intelectual, el Perú ocupa el puesto 28 de 45 países en el ranking mundial de política de propiedad intelectual. Bueno, ahí tenemos el texto. Entonces, si yo comparo el texto A con el texto B, se están contradiciendo, o sea, son posturas distintas, opuestas, ¿de acuerdo? La piratería en el texto B, para ellos, ¿no? Es un grave problema, porque genera recesión, ¿no? Y afecta a muchos rubros, entre ellos el cine, la música, los juegos, los juguetes, perdón, y los editoriales. Muy bien, entonces, algo en común, el tema, la piratería. El asunto es distinto. La A habla de los beneficios, el impacto positivo, y la B son el impacto negativo. Perfecto. Muy bien. Dice, pero el texto B es sobre la Comisión Europea. Correcto, sí. Bien, pregunta 3. A ver, voy a la pregunta 3. Para ayudar a los estudiantes en la comprensión del sentido de ambos textos, ojo, el docente ha propuesto varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita en la que coinciden los textos A y B? Listo. A ver, quiero que observes y me des tu respuesta. ¿Listo? Pregunta 3. Bien, mientras tanto voy a compartir este material para los que de repente no lo tienen y lo puedan ir utilizando y lo puedan compartir ahí o imprimir. ¿Ya?
y poder trabajar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bienvenidos a los que ya están sumados a esta sala, por supuesto, del grupo Auge, ¿no? Estamos trabajando esta miscelánea de ejercicios que nos va a llevar, pues, a ir fortaleciendo nuestra capacidad de resolver problemas. Este caso casuístico. Muy bien, maestra Corina, perfecto, maestra Corina. Maestra Mícar, correcto, ¿ya? Bien, a ver por aquí, maestra Joana, bien, maestra Joana. Maestro Robert, correcto, maestro Robert, maestra Doris, también, correcto, maestra Rita, bien. Perfecto, muy bien, por acá tengo más respuestas. Maestra Zuni, bien, maestra Zuni, maestra, a ver, maestra Denny, correcto. Maestro Nicole, correcto también. Maestro Flavio, bien. ¿Cómo está, maestro Marlon? ¿Cómo está? Un gusto. La A, nos dice por ahí, maestro Marlon. Maestra Dayana, correcto. Maestra Yesenia, correcto. Muy bien. Excelente, excelente. La idea es participar de esta resolución porque, lógicamente, como le decía, profesores, uno de los aspectos que juega en contra en el examen son los nervios, la inseguridad, el que la marco o no la marco, y si la marco, si está mal, mejor no la marco, y se me acaba el tiempo, y entonces nos quedamos a veces por una pregunta, dos preguntas, y entonces no, tenemos que trabajar acá. Aquí envíame tu respuesta, ¿no? Envíame tu respuesta para poder trabajar esta misma. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces. Nos dice, para ayudar a los estudiantes en la comprensión del sentido de ambos textos. Ojo, mira, profesor, ¿qué dice? El sentido de ambos textos, ¿de acuerdo? O sea que las preguntas, ¿no? Tienen que ver ahí con ello, ¿cierto? La docente ha propuesto varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita en las que coincidan los textos A y B? Información explícita. Información explícita. Profesor, pero que tengan los dos textos, ¿no? Ah, maestro Hugo dice, profesor, los nervios eran antes, profesor, antes de que esté en auge, ahora ya que estoy en auge, se acabaron los nervios, profesor. Esa es la actitud, maestro Hugo. Excelente. Profesor, mira, yo quiero que te fijes algo interesante, por eso te lo marqué, y eso tú tienes que hacer en el examen. Mira esas palabras o frases claves. Te dicen ambos textos, profesor. Te dicen ambos textos. ¿De acuerdo? Y tú sabes lo que significa ambos textos, que tiene que estar la información que te están pidiendo, tiene que estar en los dos, en el texto A y el texto B. Yo te pregunto, ¿quién menciona el ranking de política? ¿Está en el texto A y 2? ¿A y B? ¿Estará en el texto, estará en los dos? Tú que has leído el texto, ¿está en el texto A y B? ¿En los dos textos hablan de ese ranking? ¿De ese ranking, perdón? No, ¿verdad? No, esta información solamente está en el texto B. Y claro, ¿qué opuesto ocupa en el Perú? Esta es una pregunta del nivel literal. Nadie discute esto, correcto. Es literal. Pero ¿cuál es el problema? Que la pregunta te está diciendo que en los textos A y B, en ambos textos, mira, ve. Mira estos pequeños, grandes detalles. No es la C, pues, es literal. Cumple con esa función, con esa parte de información explícita, sí, pero ¿qué no cumple que sea de ambos textos? Entonces no es la respuesta. ¿Qué dice la alternativa B? ¿Con qué objetivo la Comisión Europea contrató a la compañía Ecori? Mira, la Comisión Europea y la compañía Ecori hablan en los dos textos. ¿Está en los dos textos? ¿Qué me dices, profesor? ¿Está en los dos textos esta información? Porque tiene que estar en los dos textos. Me hablan de los dos textos, de ambos textos. Se encuentra, a ver, la Comisión Europea y la compañía ECORI. ¿Eso está en el texto A? Sí está. Pero en el texto B, si yo lo busco, no lo encuentro.
O no sé si ustedes lo encuentran, pero yo no lo veo. Me hablan de otra información, pero no está. Entonces yo diría, entonces esto es solamente del texto A. No, tampoco podría ser. Entonces me queda la alternativa A, pues. Y entonces me pregunta, ¿en qué rubro comercial, en qué rubro la piratería genera un impacto negativo? A ver, vamos al texto. Y que debe coincidir. Esta pregunta, la respuesta. ¿Cuál sería, profesor? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? En el cine, ¿verdad? ¿Y quién me dice eso? El cine. Acá está, mira, ve. Los rubros más afectados de la piratería son el cine, claro que dice otro, pero está el cine. Y acá nos dice también otra cosa. Nos dice también aquí que un impacto negativo es el rubro donde hay impacto negativo es el cine, mira, ve. O sea, coinciden. ¿Está la respuesta en el texto? Sí, profesor, sí está en el texto. Entonces, definitivamente, esta pregunta, la respuesta sería el cine, pues, ¿no? Y esta respuesta coincide en el texto A y el texto B. A de auge, claro, maestro Elmer. A de auge, por supuesto, tiene que ser así. Listo, entonces respuesta correcta, mira, alternativa A. Pero mira lo que tuvo que pasar para que tú te des cuenta, en algunos casos, porque la mayoría sí me lo ha dado la alternativa A, pero por ahí aparecían algunas otras alternativas. Y espero que con esta explicación yo estoy trabajando una metodología que es la que tú vas a emplear, porque tú en el examen, profesor, vas a enfrentarte a esas preguntas y tú vas a tener que razonar. Yo quiero que tú vayas interiorizando la estrategia, ¿ya? Porque eso es lo que tenemos que ir armando esto. Muy bien, entonces, respuesta correcta, alternativa A. La pregunta 1 fue la alternativa B, la pregunta 2, la alternativa C, la pregunta 3, alternativa A. Y entonces pasamos a la pregunta 4. A ver, te dejo aquí para que me leas tu respuesta, ¿de acuerdo? Para que me leas tu respuesta. Maestra Norma también me decía la alternativa A. Maestro Sergio, alternativa A. De acuerdo, excelente, maestros. Excelente, ya me están dando respuestas, por supuesto, y hasta el momento todas correctas. ¿No? Qué bueno que se esté entendiendo, que se esté trabajando de esa manera, ¿ya? Vamos a ir revisando. Para promover el intercambio de ideas sobre la lectura, el docente quiere que intercambien ideas, ¿ya? El docente pide a los estudiantes que en la pizarra escriban un título que dé cuenta del tema central abordado conjuntamente en ambos textos. Nuevamente, ambos textos nos dicen, ¿no? Y eso hay que mirarlo, pues. Ambos textos. ¿Qué más nos dice? Un título. Escriban un título. ¿Sobre qué? Que dé cuenta del tema central abordado en los dos textos. A continuación se presentan las propuestas que escribieron tres estudiantes. Adela menciona, Adela escribió,
La piratería, un problema para todo el mundo. Benito dice, Benito escribió, la piratería, un beneficio o un daño. Y Camila menciona los países afectados por la piratería. ¿Cuál de las propuestas que da cuenta del tema central abordado conjuntamente en el texto A, en los textos A y en el texto B? Entonces yo me doy cuenta que en el texto A, profesores, el texto A, ¿ya? El texto A y el texto B, ambos hablan de la piratería, el tema de la piratería, ¿ya? Pero el texto A habla de la piratería, ¿pero qué? Como algo positivo, ¿no? De alguna manera como algo positivo. ¿Te acuerdas? Y el texto B, cómo veía la piratería? ¿Cómo veía? Como un daño, ¿no? Como algo perjudicial, algo negativo, negativo. Ahora, ¿cómo tú escribes un título? Ya sabes que el título contiene a quién, contiene al tema. El título debe contener al tema. Entonces, un elemento para mi título tiene que tener a piratería. Y yo me doy cuenta que piratería está por acá. Los tres tienen piratería. Pero me dicen que aborde ambos textos, o sea que el título tenga que abordar que a la piratería como algo positivo o como algo negativo. Y o, ¿no? Y o, ya. Entonces, mira, ve, la propuesta de Adela, la piratería, un problema para todo el mundo. ¿Sería alternativa A la respuesta? ¿Qué me dices? ¿Sería alternativa A? Por supuesto que no. ¿Por qué, profesor? Porque está abordando un aspecto, el problema, nada más. ¿Y dónde está lo positivo que nos dice el texto A? No es la respuesta correcta, es una parte nada más. En, en la alternativa C, los países afectados por la piratería, afectados, algo negativo. ¿Y dónde está lo positivo? No hay, tampoco. Pero mira lo que dice Benito, la piratería, ¿un beneficio o un daño? Beneficio, lo positivo, daño, lo negativo. Entonces, estaba el tema, pero también están esos aspectos, ¿no? Positivo y negativo, mencionado como beneficio o como un daño. Respuesta correcta, alternativa B, profesores. Muy bien, alternativa B, B de bueno, ¿no? B de bueno. Excelente, profesores. Hasta el momento vamos bien. A ver qué me dicen. Me estoy dejando entender, profesor. Estoy tratando de alguna manera, ir reflexionando, así como tú lo estás haciendo donde te encuentres, en estos lugares. Ahí tú también estás, digamos, leyendo, pero pensando, ¿verdad? Y eso yo quiero que ese ejercicio lo vayas trabajando en cada lectura, ¿ya? Que tú hagas para este examen. Muy bien, la pregunta 1, la B, la pregunta 2, C, 3, A, 4, B y la 5, pues que vamos a tener que aplicarlo en este momento, profesor. Listo, profesores, te dejo ahí para que. Muy bien, maestro Robert. Qué bueno que estén ya empoderados, están, nos dice, qué bueno. Cada día más preparados, maestro Hugo. Excelente, maestros. Muy bien. Te dejo para que leas y me des tu respuesta.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ya tengo respuestas, por supuesto. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por su participación, maestros. Pregunta 5. El docente busca que los estudiantes comprendan ambos textos mediante la reflexión sobre su contenido. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr su propósito? ¿No? Bien. Entonces nos dice que se busca, ¿no?, que realicen una reflexión sobre su contenido. Esto es lo que nos está diciendo la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, profesores, yo quiero que entiendas algo acá. Y que te vayas familiarizando con la terminología, porque yo quiero que tú ese día del examen no tengas duda. Reflexión. Maestro, los estudiantes comprendan ambos textos mediante la reflexión sobre su contenido. Reflexión. ¿Esto a qué nivel de comprensión pertenece, profesor? La reflexión. Dime, profesor. ¿A qué nivel de comprensión lectora pertenece? ¿Ya? Esto es nivel crítico, es decir, cuando se plantea una opinión. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Eso tienes que tenerlo clarísimo, profesor, clarísimo, ¿ya? Entonces, vas a descartar lo literal y vas a descartar lo inferencial, lo interpretativo, ¿de acuerdo? Eso vas a descartar. Esto no va a ser lo que estás buscando. Tú estás buscando una opinión, ¿de acuerdo? Ya. Mira lo que dice, a ver, por ahí me dice la maestra Corina, profesor, yo descarto de lleno la alternativa B. A ver, veamos. Según los textos A y B, ¿qué servicios ofrecen las empresas Ecori y IBC? Esta pregunta, ¿es de opinión o simplemente te está pidiendo recuperar información? Mira, a ver. ¿Será para opinar la alternativa B? No, ¿verdad? Esto no, es simplemente, si quiero saber qué servicios ofrece, entonces voy al texto. Entonces, no, esto no es la respuesta correcta. Ya, entonces me quedo con la A y la C. La A y la C. La A nos dice, ¿cuál es el principal punto de desacuerdo entre los textos A y B? Y la C nos dice, ¿qué información del texto A puede ser útil para refutar las ideas del texto B? Mira, ve. Una de ellas no es la respuesta. Yo quiero dónde, ojo acá, profesor, el nivel crítico, ¿qué dice el currículum? ¿Qué dice en el nivel crítico? El nivel crítico nos dice que el estudiante o el lector se aparta del texto. Se aparta del texto, ¿ya? Y plantea un punto de vista, ¿ya? O sea, la información que va a brindar, la información no, o una parte, no debe estar en el texto, porque si está en el texto sería literal. Veamos, ¿qué me dice? A ver, la alternativa A. ¿Sabes cuál es? A ver, ¿me podrías contestar tú? ¿Cuál es el principal punto de desacuerdo entre los textos A y B? Me hablan de el punto de desacuerdo. ¿Tú me puedes contestar esta respuesta o no? ¿Cuál es el principal punto de desacuerdo entre los textos A y B? Mira, ¿a dónde recurro? Al texto, ¿o no? Recurro al texto. Tengo que recurrir al texto, ¿no? Yo podría decir, el punto de desacuerdo es que el cine, perdón, la piratería, ¿no? Puede, digamos, afectar, ¿no?, a la economía de un país o, ¿no?, a diferentes rubros, ¿no?
Entonces, o en términos, como dice la maestra Yesenia, que un texto está a favor de la piratería y otro texto está en contra de la piratería. Y eso estaba en el texto. No he tenido que deducir nada. Me lo ha dado el texto. Simplemente yo lo estoy tomando. Y entonces, esta pregunta sí está en el texto. Sí está en el texto. Me lo dice el texto. Entonces esto sería literal. Profesor, y entonces la C sería la respuesta. A ver, analicemos. Tiene que haber una parte, para que sea crítico, donde sea el lector el que plantee una opinión, una postura, una idea. El lector, desde su punto de vista. Desde su punto de vista. Mira, ve, quizás aquí la A te pudo haber confundido porque dice punto de desacuerdo como punto de vista, pero me están hablando del texto. Mira, ¿qué información del texto A puede ser útil para refutar las ideas del texto B? ¿A quién le preguntan? ¿A quién le preguntan? ¿Qué información del texto A puede ser útil para refutar el, el texto B? Le están preguntando al estudiante. Y él, desde su perspectiva, desde su opinión, desde su punto de vista, el lector va a decir, bueno, yo creo que esta información que dice acá puede servir para refutar. ¿Ok? Pero él está valorando ya, cuando yo me preguntan, ¿puede ser útil? Esto ya está valorando, ¿no? Claro que recurre al texto, maestro Ruth, porque tiene que desprenderse del texto, pero aquí el lector usa esa información. Por eso que dice reflexión sobre el contenido. La pregunta dice reflexión sobre el contenido. Claro, tiene que tomar el texto. Tiene que tomar como punto de encuentro el punto de partida del texto, porque están hablando del texto. Pero tiene que notarse que hay algo personal, algo del lector. Y cuando le preguntan, ¿qué información crees que es útil? En otras palabras, ¿no? Puede ser útil. Entonces, eso, le están preguntando al lector, ¿no? Le están preguntando al lector. Entonces, hay que mirar esto bien, ¿no? Estos aspectos bien para poder identificar. Reflexión es nivel crítico. Y cuando me piden reflexión, nivel crítico, eso es una opinión, punto de vista, postura, y hay que buscar la alternativa donde al menos se pueda notar que le están preguntando al lector. Si tú lees la alternativa, ¿no? Que te están preguntando, ¿no? Inclusive también por acá, como dice Mr. Ru, cuando dice, para refutar la idea. Claro, si te dicen que quieren refutar es porque tú vas a adoptar una posición, ¿no? Eso también ayuda, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente. Pregunta 6. A ver, vamos con la pregunta 6. Aquí dice, el docente nota que a varios estudiantes les resulta difícil darle sentido a la lectura de textos que ofrecen información diversa sobre un mismo tema. Por esa razón, busca ayudarlos a que por sí mismo reconozcan la importancia de leer textos que presentan información variada sobre un tema particular. Mira, la pregunta es, ¿cuál de las acciones pedagógicas, esto ya lo conoce, profesor, es más adecuado? Pero cada vez que veas esta pregunta, tú vas a saber que arribita nomás, aquí hay un problema que te están describiendo. Y eso es lo que tienes que ayudar. ¿De acuerdo? En este caso, a los estudiantes les resulta difícil darle sentido a la lectura del texto, ¿no? Y eso es lo que queremos ayudarlo, a que el estudiante pueda a que reconozcan lógicamente la importancia de leer textos que presentan información variada. Listo. Ahora sí, quiero que veas las alternativas y me pueda brindar tus respuestas. Listo, maestros. A ver, ya me están alcanzando respuestas, pero vamos a esperar.
Excelente. Entonces, muy bien, maestra Vivi, correcto, maestra usuario. Maestra Ruth, correcto. Maestra Corina, bien. Maestro Ronald, bien. Maestra Mary, bien. Maestra Vivi, correcto. Maestro Marlon, muy bien. Con esta es la seguridad, maestra. Maestra Ketty, correcto. Maestra Denny, correcto. Maestra Elizabeth, bien. Maestra Micar, maestra Marita, bien. Maestro Omar, maestra Emilia, maestra Suni, maestra Hel, maestra Susana, Robert, bien. Hasta el momento me están alcanzando las respuestas correctas, ¿no? Muy bien. Muy bien, maestra Noemí, excelente. Esa es la respuesta. Qué bueno que el ejemplo inicial hubiera dado por ahí las pistas y las armas para poder dar. Maestros, me están dando la respuesta, a ver, ya, me están dando las respuestas correctas, ya, y eso me ayuda mucho. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación, ya, con esa seguridad que dice, profesor, sin duda esta es mi respuesta. Ha puesto un sueldo, profesor, mi primer sueldo de nombrado, a que no me equivoco. Excelente, maestros. Ya me está dando miedo apostar con ustedes porque cada vez están acertando, ¿no? Y eso es importante, maestros. Mira, ve, voy a empezar por la menos, los verbos que no me dan la impresión que no me va a servir, ¿no? A ver, por el otro chat también me están hablando, maestro Freddy, correcto, maestro Sergio, bien, de acuerdo, excelente. A ver, mira lo que dice la alternativa C. La alternativa C dice que para ayudarlos a que reconozcan la importancia de él, dice indicar que le indica que la lectura de debajo son los textos para funcionar. El profesor le indica, le dice, ¿será lo más adecuado? No, ¿verdad? No, no es lo más adecuado. Pero le demos la oportunidad. Luego, pedirle que mencionen algunas situaciones en las que es necesario recurrir a más fuentes de información. Fuente de información y después conversar con ellas. Pero el tema tiene que ver con que aprendan a reconocer la importancia de los textos. Bueno, vamos a darle y después conversar con ellos sobre las dudas que surgen. Bueno, pero vamos viendo acá. La B, volver a trabajar con los textos A y B. Vuelven a leer los textos. Luego releer en un primer momento el texto A y hacer preguntas para evaluar que lo hayan comprendido y realizar el mismo procedimiento en el texto B. Ya está preguntando. ¿Y luego qué hace? Comentarles que es ahora más sencillo comprender el texto. Ambos les comenta. Y la A, ¿qué dice? Pedir que elijan textos que aborden desde distintos puntos de vista el mismo tema. Ah, correcto. Es interés. Luego, le pide luego empezar la lectura conjunta, o sea, los dos, ¿no? Eso también estaba bien. Y después solicitar que mencionen las similitudes y diferencias. Mírame, le solicita que mencione las similitudes y diferencias. Eso es lo que quiero, porque yo quiero que, mira, el problema decía que ellos tenían dificultades al darle sentido a la lectura de textos que se ofrecen información diversa sobre un mismo tema. Y acá la alternativa A es la que está ofreciendo una mayor cercanía al problema que está. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa A, ¿no? La alternativa A de auge, por supuesto, ¿no? Genial, de acuerdo, maestros. Muy bien, excelente por ahí, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Y vamos con esta casuística nueva. Esta casuística nueva que también nos va a llevar a repasar algunos aspectos, ¿no? Que por supuesto estoy haciendo un pequeño diagnóstico también para poder programar las sesiones que continuación, ¿no? Estaba viendo por ahí algunas situaciones. Entonces, los estudiantes de segundo grado del ciclo intermedio escribirán textos en los que explicarán a la comunidad educativa qué alimentos son los más adecuados para lograr una alimentación saludable. ¿Qué me interesa? La competencia. ¿Cuál es la competencia? Escribirán textos. Escribir. Van a escribir textos, mírame, ¿no? Pero tú sabes que la competencia escribe. Antes de escribir, ellos tienen que informarse. Ir, acudir a las fuentes, ¿no? De información. Y justamente acá nos dan eso. Como parte de la búsqueda de información sobre el tema,
la docente presenta a los estudiantes la siguiente infografía. Acá está la infografía. Esta es la infografía. Pero antes de ir a leer la infografía que está aquí, antes de irme, yo tengo que ir con un propósito. ¿Para qué voy a leer eso? Recuerda que no vas a tener mucho tiempo en el examen. Tú tienes que optimizar, entonces, hacer efectivo tu estrategia. Entonces, para ir al texto, yo debo mirar qué voy a buscar, qué necesito. Y entonces te recomiendo que puedas leer las preguntas. Y aquí voy a ir en una de estas. ¿Qué dice? Durante el análisis de la infografía, la docente plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Para qué han colocado dibujos de algunos alimentos? Mira, esta es la pregunta. Y entonces te hacen, ¿qué capacidad lectora busca principalmente promover principalmente la docente con la pregunta? ¿Para qué se han colocado dibujos de algunos alimentos? Mira, ve, esta pregunta, ¿para qué la profesora la ha planteado? Y ahí te dan tres capacidades. A ver, listo. Vamos, maestra. Esta pregunta está sencilla. Quiero que tú me la respondas. Excelente. Entonces ya me están alcanzando respuestas. El maestro Ronald dice, profesor, yo le apuesto mi primer sueldo, que es esta la alternativa, profesor. No la apuesto porque le va a ganar, profesor. Ya vi que acertó. Excelente, maestros. Vamos a ver entonces. Y esto va a servir para poder repasar algunos aspectos, ¿ya? Aquí, esta pregunta he tenido variedad de respuestas. Esta pregunta. Y eso me lleva a poder planificar una clase justamente con esta respuesta que vamos a ubicar. Porque necesito que ustedes aclaren bien este aspecto, ¿ya? Ahí me han dado la respuesta, pero hay otros también que me han dado otra alternativa. Y entonces vamos a aclararlo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces nos dice que durante el análisis de la infografía, la docente plantea la siguiente pregunta. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta, profesores. ¿Para qué se han colocado dibujos de algunos alimentos? Yo te pregunto, profesor, esta pregunta, ¿tú crees que te la hacen para averiguar sobre algo del contenido del texto o sobre la forma del texto? Cuando te dicen, ¿para qué han colocado esos dibujos? Yo te pregunto, ¿por qué han puesto esos dibujos allí en la infografía? ¿Tú crees que esta pregunta tiene que ver con el contenido del texto o con la forma del texto? Y te pregunto, profesor, ¿y por qué hay palabras en negrita allí? ¿Y por qué han puesto con mayúscula ahí grupos de alimentos? Y te pregunto, ¿no? Esa pregunta tendrá que ver con la forma o con el contenido. Este razonamiento que te estoy haciendo ya te lleva a la respuesta. Y así de sencillo, mira. Profesor, truco acá. Cuando te hagan o te digan o te pregunten sobre algo que tenga que ver con
los colores del texto, los dibujos, el tamaño de la letra, el uso de algunos signos de puntuación, porque está entre comillas, ¿no? Eso tiene que ver con la forma. Esto tiene que ver con qué? Con los aspectos formales del texto. Profesor, en la competencia, en la capacidad, reflexiona, el Minedo te dice, reflex, reflexiona, sí, pero puede reflexionar sobre el contenido, es decir, acerca de sobre las ideas que se plantean en el texto. Sí, estoy de acuerdo con el personaje porque yo creo que fue muy injusto y necesitaban tener su merecido. Por eso eso es contenido. Pero si te preguntan por los colores, por los dibujos, por los cuadros que te han presentado, eso es forma. ¿Y cómo se le llaman a esos recursos, a esos elementos que tienen que ver con la forma? Se llaman aspectos formales. Ahí está, forma. Acuérdate. ¿Ya? ¿Y los aspectos formales cuáles son? Repito, los dibujos. ¿Qué otros elementos formales puede ser? Los colores. ¿Qué otros elementos? Las palabras en negrita, muy bien. Muy bien. El uso de los signos de puntuación. El tamaño de las letras. ¿Cierto? La sangría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí, si me preguntan por qué han colocado dibujos, dibujos tiene que ver con los aspectos formales. Mira, la alternativa B, recupera información. No, eso es información. La C, organiza información. No, no estamos hablando, en los dibujos no estamos hablando de la información, estamos hablando de un aspecto formal. Respuesta correcta, A de ahora. ¿De acuerdo? Excelente. ¿Ya? Por supuesto, la respuesta es la alternativa A. El pie de página, pues, los títulos, los subtítulos, por ahí el tamaño de letra. Excelente. Qué bueno que algunos se hayan equivocado en esta respuesta, porque ya ahora ya no te vas a equivocar, profesor. Y te voy a colocar más ejemplos en otras oportunidades y te voy a volver a plantear una pregunta como esto, sobre aspectos formales. Y seguro que ya no vas a caer. Seguro que sí. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿de acuerdo? Excelente. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 8. Pregunta 8, maestro. Ahí tenemos. No sé, a ustedes, maestro. Claro. Bien, bien, maestros. Muy bien, ya me están alcanzando la respuesta, maestra Gloria. Excelente, maestra Gloria. A ver, por acá también, maestra Ruth, bien, maestra Ruth, maestra Corina, bien, maestro Usuarios, bien, maestra Noemí, bien, maestra Jackie, bien, maestro Lenny, correcto, maestro Flavio, bien, maestra Madeleine, maestro Robert, maestro Daniel, maestra Elizabeth, Suni, maestra ya, a ver por aquí, a ver, tengo más respuestas por acá, vamos viendo por acá, maestra Magali, bien, maestro Sergio, bien, maestra, a ver por aquí,
correcto. Tengo 25 respuestas más por acá. Excelente, excelente. Muy bien, entonces, muy bien, maestros. Qué gusto que me da, qué gusto que me da. Hoy día voy a ir tranquilo a dormir, saber de que me estoy dejando al menos entender y que algunos maestros que se han sumado al grupo Auge en este módulo, yo creo que por ahí, espero que me esté dejando también entender. Bueno, los que ya están conmigo desde hace varios meses, ya por ahí ya conocen la estrategia, conocen por ahí. Y hay maestros, colegas nuevos que creo que estamos ahí para seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, la respuesta correcta. Vamos a ver entonces aquí. Los estudiantes se encuentran planificando, ¿no? Esto, se encuentra planificando sus textos sobre qué alimentos se deben consumir para tener una dieta saludable. Mira, están planificando su texto, ¿no? ¿Sobre qué? Me interesa, sobre qué alimentos se debe consumir para tener, ¿no? Una dieta saludable. Qué bueno, maestra Lenny, qué bueno que estén aprendiendo. Y eso es, para el Grupo Auge, es un logro de que puedan ustedes. Bueno, el logro más grande que yo puedo tener es cuando me entere de que han pasado ese examen con un buen puntaje. Seguro. Ya voy a estar a la expectativa, por supuesto, de cada uno de ustedes. En este contexto, la docente busca orientarlos durante el proceso de planificación. Ojo, que la maestra va a orientar en el proceso de la planificación. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr este propósito? ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, la alternativa A dice lo siguiente. Pedirles que elaboren un esquema de escritura enumerativo. Ya, les pide que elaboren un esquema, ¿de acuerdo? Ojo, planificación, ¿eh? Planificación. ¿Qué más nos dice? Luego, explicarles, a ver, esto ya no nos cuadra mucho, ¿verdad? Mejor sería que le pregunten. Dice, explicarle que esto les permite organizar las... No, mejor pregúntale. Y después corregir cada uno de los esquemas para que puedan empezar a escribir. Pero sería mejor que ellos corrijan también, ¿no? Como que no convence mucho esto. Recordarles que el objetivo del texto es dar recomendación. El profesor le recuerda. No, no le recuerde, profesor. Mejor pregúntale. Pregúntale. Sería preguntarles cuál es el propósito o el objetivo de escribir su texto. Eso sería bueno. Pero recordarles no. Y luego, escribir en la pizarra algunas ideas que pueda desarrollar. Qué bueno ese profesor. Le escribe todavía en la pizarra algunas ideas para que lo desarrollen. Pero la escritura es un texto creativo y que debe partir de los saberes previos más la información que pueda conseguir el estudiante. Pero que el profesor le dé y después pedirle que elaboren una versión de sus planes de escritura. ¿Pero con qué? ¿Con las ideas de ellos? No, las ideas del profesor. No. La C. Determinar junto con ellos. Ah, cuando dice junto con ellos, eso sí estaba bien. Mira, el propósito. El propósito. O sea, tienen que definir el propósito del texto. Lo hacen juntos, bien. Luego, pedirle, excelente. Ese es un verbo. Cuando yo le pido, le solicito, le pregunto, eso es una buena acción. Pedirles que intercambien ideas sobre los tipos de alimentos que consideran que deben consumir. Y después, organizar con ellos, nuevamente con ellos, definitivamente la respuesta, profesores. Mira, es esto, ¿no? Solo para explicarte algo breve de la planificación. Algo breve, ¿ya? Porque voy a también a tocar este tema dentro del desarrollo. La planificación, hay varias estrategias o subprocesos. Uno, definir el propósito del texto, ¿ya? El propósito del texto. O sea, ¿para qué vas a escribir? Dos, generar una lluvia de ideas, ¿ok? Y que puede estar complementada con fuentes de información.
¿De acuerdo? ¿Y qué hago con todas esas ideas? Ah, viene lo último, organizar. Organizar justamente las ideas, ¿no? Las ideas en un plan. ¿De acuerdo? Estos tres, estas tres estrategias son las que cuando te pidan apoyar o la estrategia para desarrollar la competencia, escribe en el primer proceso de la planificación, esto es lo que tienes que ver. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la respuesta correcta cae por su propio peso. Alternativa C. Alternativa C. ¿De acuerdo? Y la pregunta 9 también por acá. A ver, la pregunta 9. Vamos, maestro. Una de las estudiantes ha culminado la primera versión de su texto para fomentar la primera versión de su texto para fomentar el consumo de comida saludable. Ah, esto es importante. Siempre que se trate de producción de textos, profesores, tomen en cuenta mucho, no dejen de lado el propósito. ¿Ya? Es la primera versión, o sea que está en el proceso de la textualización ya. Ya pasaron la planificación, ya no, ¿no? Recuerdas que primero en la producción de texto va la planificación, ¿no? Ya te expliqué acerca de la planificación. El segundo proceso ya es la textualización, actividad de la textualización. Y luego vas a pasar a la revisión. En la textualización, palabras claves, primer borrador, ¿no? O primera versión. Cuando tú veas eso, esto tiene que ver con la textualización. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a leer esto, ¿no? Y saben que el propósito es fomentar el consumo de comidas. Este es el escrito que le presentó a la docente. A toda la comunidad educativa. Todas las personas queremos una alimentación saludable. Yo creo que las personas debemos comer más frutas porque son saludables. Mi hermanito siempre lleva una en la lonchera. Le gusta mucho el mango. Se mancha toda su ropa, pero luego lo ayudo a lavarse. También le gusta el marciano de mango. Los dos comemos en verano porque hace mucho calor. Además, el verano es chévere porque debemos ir a la piscina, porque podemos ir a la piscina. La docente busca orientar al estudiante en la mejora de su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos del escrito debe priorizar la docente en su retroalimentación? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál debe priorizar? Nos dice, ¿no? Este tema de las propiedades textuales. Aquí el tema que debemos recordar son las propiedades textuales. Y ya los que estamos en auge, ya me están dando la respuesta. Y esta respuesta es, digamos, inconfundible, ¿no? Así es, maestros. ¿Ya? Excelente. Voy a plantear otras más para poder explicar. Recordemos lo siguiente. Profesores, ¿cuáles son las propiedades del texto o las propiedades textuales? Porque esto nos va a servir. Propiedades textuales. ¿Cuáles son las propiedades que todo escrito necesariamente tiene que cumplir para ser considerado como un texto? ¿Cuáles son esas propiedades? Muy bien. En orden de prioridad, uno, coherencia. Dos, cohesión. Tres, adecuación. Cuatro, para la escritura, corrección. Como estamos hablando de acá de escritura, vemos corrección. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos dice acá, ¿cuál de estos problemas, de estos aspectos del escrito debe priorizar? O sea que en este texto hay varios problemas de escritura y que tienen que ver con las propiedades del texto. Por ejemplo, cuando me dice la presencia de digresiones que afectan la unidad temática.
Yo te pregunto, ¿qué es una digresión, profesor? ¿Qué es una digresión? ¿Qué es una digresión? Dice que se presenta una digresión. Ah, la digresión tiene que ver, profesor, con el desvío del propósito, ¿cierto? Del propósito. ¿Cuál era el propósito? Cuando se sale del tema, sí, efectivamente. Cuando se sale del tema, así, en palabras más comunes. Cuando se sale del tema. El propósito era hablar sobre qué. Bueno, fomentar el consumo de la comida saludable. Ese es el propósito. Pero mira cómo termina. ¿Hablando de qué? De lo que hacía con su hermano, ¿no? Y al final terminaron hablando del verano. ¿De acuerdo? Se apartó del tema, sí. O sea, este problema sí se presenta. Sí se presenta. ¿Con qué propiedad textual tiene que ver este problema? ¿Con la coherencia, con la cohesión, la adecuación, la corrección? Cuando se sale del tema. ¿Con qué propiedad del texto tiene que ver? Con el problema de la coherencia. O sea, ¿no? Coherencia. La B, la falta de concordancia en ciertas frases como en la personas, debe decir las personas. Hay un problema de concordancia y este problema de concordancia, el problema de concordancia cuando hay una mala escritura, ¿con qué propiedad textual tiene que ver? ¿Con la coherencia? ¿Con la cohesión? ¿La adecuación? ¿O la corrección gramatical? Ah, excelente. Tiene que ver corrección, con la corrección gramatical. Claro, porque están utilizando ahí mal los géneros, ¿cierto? El número de personas, en fin, es corrección gramatical. Y la C, la utilización de un léxico inadecuado, sí, pues, porque están diciendo ahí, es chévere, ¿no? Chévere, porque podemos ir a la salida, a la piscina. Sí, hay problemas también de un léxico inadecuado. ¿Y este léxico inadecuado con qué propiedad tiene que ver? ¿Con la coherencia? ¿Con la cohesión? ¿La adecuación? ¿La corrección? Dime, profesor. Cuando utilizan palabras inadecuadas, esto tiene que ver con la adecuación. ¿De acuerdo? Mira, profesor, tú tienes tres problemas acá. Un problema de coherencia, un problema de corrección y un problema de adecuación. Pero como me piden priorizar, yo quiero que te acuerdes de esta tablita. Esta tablita, profesor. ¿Ya? Bueno, los que ya están en auge ya saben, ya se lo memorizaron. Los que estamos incorporando eso, acuerde, profesor, coherencia. Primer lugar. Segundo lugar, cohesión. Tercer lugar, adecuación. Profesor, ¿y la coherencia con qué tiene que ver? Con las ideas. Palabra clave, idea. Profesor, ¿y la cohesión con qué tiene que ver? Ah, con el uso de los conectores. ¿De acuerdo? ¿Con el uso de qué? De los referentes. De los referentes. La adecuación, bueno, el vocabulario adecuado, inadecuado. Respuesta correcta, profesor. Dime, ¿cuál es su respuesta correcta? Alternativa A. Alternativa A de auge, por supuesto, del grupo auge. Maestro, espero haberme dejado entender. Yo quiero saber si es que estamos bien en el ritmo, aceleramos, bueno, tampoco no se trata de correr, pero yo quiero que vayas interiorizando, profesor, profesora, esa estrategia que debemos ir, de alguna manera, trabajando. ¿De acuerdo? Sí, a ver, muy bien. Sí, no se preocupen, falta terminar. Hay algunas casuísticas, nos quedan 5 casuísticas, pero yo creo que eh, yo te puedo dar las claves, pero me interesa que reflexionemos juntos. ¿De acuerdo? Reflexionemos juntos. Yo lo voy a reprogramar estas que la siguiente clase empezamos con las que nos quedaron. ¿De acuerdo? Mañana continuamos con las que tenemos todavía pendientes. Lo que sí te voy a pedir es que lo leas con detenimiento y mañana vamos a continuar. Qué bueno, maestro John, que esté aprendiendo. Qué bueno, que maestra Erika también, qué bueno. Eh, Claro, maestro Iván. Estas preguntas, maestro Iván, son del Minedo, ¿ah? Son exámenes del Minedo, no son inventadas por personas. Yo tomo en cuenta las casuísticas del Ministerio de Educación.
Y les aseguro que las que estamos trabajando, algunas de ellas, varias van a venir en el examen. Muy bien, entonces, maestra Edith, qué bueno que se reincorporó. Dice, qué bueno tenerla nuevamente con nosotros, qué bueno. Agradecerle por la confianza, ¿no? A cada uno de ustedes, maestro Robert también, igual maestra Susana, qué bueno que se esté entendiendo, excelente maestro Dante, nos dice muy bien, gracias a ustedes, gracias también maestro Elmer, gracias a todos. Mañana de 7 a 9, no olvidarse, mañana de 7, ¿no? Qué bueno que estén cada vez más cerca, ¿no? Excelente, maestra Marita nos dice, qué bueno. También se reincorporó maestra Esther, bueno, bienvenida nuevamente, ya, esperamos espero de tener con la compañía de ustedes hasta el día último del examen. Y cerremos la sesión. Mañana nos vemos para celebrar, ¿no? Porque seguro que ese examen lo vamos a pasar. ¿De acuerdo? Muy bien, maestro Claudio. Claro, como el agua, ¿no? Maestro Rubén, qué bueno también, igual ya lo había visto por ahí, qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. Maestra Blanca, qué bueno, excelente, nos dice. Maestra Edith, qué bueno también, gracias por sus comentarios, ¿no? Que los TIC está ayudando mucho. Maestra Noemí, gracias también a ustedes. Maestro Marlon también, qué bueno, maestro Rosemary, que también esté por acá. ¿Cómo está, maestra Rosemary? Qué gusto también tenerla por aquí. Maestra Erika, qué bueno que esté contenta con la preparación que brindamos acá en Auge. Hay muchas cosas para seguir aprendiendo y seguro pues que vamos a tener más oportunidad para poder atender, ¿no? Perfecto, maestros, gracias, gracias a cada uno de ustedes. Me quedo leyendo sus comentarios para seguir eh, viendo esas impresiones. Hasta el momento me da mucho gusto de que estén contentos con el trabajo acá en Auge y la didáctica que pueda estar planteando. Maestros, bendecida noche para cada uno de ustedes. Nos reencontramos mañana a partir de las 7 a 9 de la noche. A nombre del Grupo Auge, hasta pronto y nos reencontramos.